Desde este jueves en el Cine Gomón y también en el Malva todos los sábados se puede ver el documental Weser, documental de Fernando Spinner, que justamente está con nosotros desde el Malva, desde donde se está exhibiendo la función de dicho film. Hola Fernando, un placer saludarte, bienvenido a Cinefilia. Hola, Luis. Hola, espero que me escuchen bien. Te escuchamos perfecto y entendemos que ya ha dado inicio, ¿no es cierto? La proyección de Weser, lo has presentado. Sí, sí, está la sala súper llena de muchos amigos que vinieron a esta Van Premier y el equipo, ¿no? Porque es una celebración de todo el equipo. El cine es un acto de creación colectiva y es hermoso que podamos compartir el corolario que es la muestra de la película al público. Una película por demás interesante, Fernando, porque mezcla ficción, documental, es como tu vida, ¿no? Y tus reflexiones que han ido madurando y se han ido de alguna manera amalgamando y consolidándose, ¿no? Luego de tu paso por la boya. Sí, efectivamente, es como bien decís, Luis. Y también la peli tiene un espíritu lúdico, juega un poco con esta idea de la ficción, del documental, de la verdad, porque hay muchos personajes de la película que hacen de sí mismos y que no son actores, y hay algunos actores que hacen de algunos personajes reales, y hay imaginación, hay personas encerradas en sus casas por la pandemia del COVID y también escenas del mismo rodaje de la película, así que es como una especie de cajas chinas en la que todas hablan del mismo tema y juegan con esta idea de la verdad y de la representación. Fernando, y también hay referencias audiovisuales, hay referencias cinematográficas, literarias, hay poesía, se dice poesía y se lee poesía en Besser, ¿qué más se puede pedir? Bueno, también las otras artes, digo, también están ahí, ¿no? Sí, es como vos decís, es una cosa que merece ser remarcado porque a lo largo de la película se leen 10 poesías y también vemos escenas de Soñar, Soñar, una de Mm, mis películas favoritas de Leonardo Fabio, también del nadador, sí, porque mi amigo poeta y yo somos nadadores y siempre fuimos muy influenciados por esa película con Burt Lancaster ya siendo grande, un sí. poco menos grande de lo que somos nosotros, pero ya era grande. Y se lo ve hermoso ahí a Sí. Burt Lancaster nadando de pileta en pileta, y Ujú. también la fantasía de mi amigo de volver desde el Polo Norte nadando hasta Villa Gesell, y bueno, también se ve Nanook el Nanook. Esquimal, Ujú. lo que se considera el primer documental de la historia del cine, y un poco para mí también eso tiene el valor de decir qué es el documental, qué es la ficción, porque digamos, Flaherty, El el director. director de Sí. Nanook, no es que estaba invisible filmándolo a Nanook, Mm, fue y le dijo, vamos a filmarte, ¿no? sí. Entonces, bueno, Nanook hacía de sí mismo, pero ¿eso es un documental o es una ficción en la cual una persona normal hace de sí misma cuando le dicen acción? Claro. Claro. Pero todo eso no importa, digamos, todo eso no le quita ni valor ni le da una calificación al hecho de que si sea un documental o no, sino que son reflexiones que a mí me parece que son interesantes porque la película nuestra está un poco en esa frontera permanente, ¿no? Ujú. Fernando, ¿por qué decidiste que Daniel Fanego, que dicho sea de paso es su testamento, ¿no? Y te interpretara a vos en el documental, en la parte de ficción del documental? Bueno, mira, nosotros éramos muy amigos con Daniel Fanego, habíamos hecho algunas películas juntos y también él estuvo en la serie Los Siete Locos y los Lanzallamas sobre las novelas de Roberto Art. Sí. Y de tan amigos que éramos, habíamos escrito un guión juntos y teníamos un proyecto para que yo dirija y él protagonice. Y bueno, cuando yo me lancé a este juego de que hubiera actores que hicieran de personas reales, decidí que la persona real que quería que fuera, es, que un actor tomara su lugar era yo mismo, porque
porque creo que Fanego de algún modo había sido un alter ego mío en Inmortal, fue la voz de mi padre en La Boya. Es un actor que admiro mucho y además me gustaba, digamos, Fanego decía como nadie, y entonces yo quería que esa poesía final la leyera él. Y él, bueno, primero me advirtió de que hacía muchos meses que estaba haciéndose quimioterapia, que no nos íbamos a parecer, pero a mí eso no me importó, porque había una cosa espiritual y empática mucho mayor que eso. Y después, cuando él ya estaba mal, yo le dije que no importaba, que se olvidara, bueno, que lo importante era su salud, y él quiso venir igual a filmar porque, nada, porque tenía una pasión por actuar y amaba tanto actuar que, bueno, de algún modo quiso actuar hasta el último instante, ¿no? Fernando, pienso todo esto que estamos diciendo entre el documental, la ficción, el ensayo poético, las reflexiones, digo, todo fluye como el agua, digo, como el mar que está tan presente en tu vida y en la película también, pero me imagino escribiendo el documental, ¿es un documental que se escribió, pensaste que las cosas iban a fluir de esa manera? ¿Es de montaje? ¿Cómo se termina viendo lo que nosotros vemos? Bueno, por un lado teníamos un guión que escribimos a lo largo de algunos años, con muchas más cosas de las que finalmente quedaron en la película. Y por el otro lado teníamos la actitud de decir, bueno, vamos a dejar que la realidad atraviese la película y nos vamos a dejar llevar también por las cosas que vayan apareciendo, por las vivencias propias, digamos, porque había ahí en juego, por sobre todo, una verdad, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, que la verdad atraviese la película, que la verdad se instale y bueno, nos dejamos llevar por esa verdad, a veces circunstanciales. Por ejemplo, viajamos a Toronto por un festival al que me invitaron y yo conseguí que lo invitaran también a mi amigo. Viajamos a México porque había una retrospectiva de mis películas en la Cineteca Nacional y yo los convencí de que también invitaran a mi amigo. Y íbamos a esos lugares y filmábamos escenas para la película que ya teníamos pensadas, pero que después se fueron modificando, ¿no? Así que, bueno, una vez con todo este material, fue 1 año y medio de trabajo con Alejandro Parisou, el editor de la película, un editor con el cual y prácticamente hice todas mis películas, y que él también empezó trabajando como editor en una serie que hicimos juntos, que fue Bajamar, y después hicimos La Sonámbula, que fue mi primer película y la primera película de él. Y bueno, la gente con la que yo trabajo, después de muchas pelis, ya somos amigos, estamos muy unidos espiritual y emocionalmente, y entonces eso también le agrega a las películas un plus de amor, de pasión y de alegría compartida, ¿no? Pero bueno, con Ale la fuimos encontrando la película. Hubo momentos de incerteza, hubo momentos en donde nos sentíamos perdidos, un poco como en todas las películas, pero en esta más, porque esta era difícil encontrarle su forma. Claro. Entonces, bueno, un poco fue así. Bien. A propósito de esto último que acabas de decir, Fernando, ¿la pandemia alteró, modificó los planes de realización iniciales de esta película? Bueno, nosotros empezamos a escribir la película en pandemia. Sí. Entonces estábamos muy influidos por eso. Después ya te diría que recreamos las escenas de la pandemia y la instalamos en ese tiempo, pero no la filmamos en pandemia. Bien. Lo que sí modificó fue la otra pandemia, la pandemia del gobierno que está ahora en el poder, Sí. y que atacó al cine, lo desfinanció, lo abandonó y lo blasfemó. Entonces eso sí hizo que fuera muy difícil avanzar con ciertas cuestiones de producción y lograr terminar la película, pero bueno, el cine independiente siempre es difícil, y también es cierto que el cine es la pulsión de una sociedad y que siempre va a existir,
pero sí es cierto de que es necesaria la voluntad política para apoyar la industria del cine argentino, la industria del cine independiente, y para defender nuestra cultura, que es lo que nos constituye como seres y lo que deja la huella para el futuro de este momento y lo que construye la cultura, que es algo que nos puede salvar. Al igual que en la película, solo la cultura, el arte, la expresión artística nos pueden salvar, no el dinero. Entiendo que el dinero es algo que todos necesitamos para pagar el alquiler de nuestras casas y para comer, pero es una falacia a la que nos quieren inducir que el dinero es lo más importante y que solo valen las cosas que dan dinero. No es verdad. Eso es alienación capitalista. ¿Qué decir después de esto? Está ¿qué todo decir? dicho. Sí, totalmente, totalmente. La emoción de Betzer, digo, la verdad es que es la demostración de esto que decís, de que el arte nos puede llegar a salvar o por lo menos dar un respiro. Digo, esos momentos de tu amigo y vos nadando y contándote la Odisea, un capítulo de la Odisea, o Valeria Lois junto a Daniel Fanego. Digo, la verdad es que esos momentos y muchos momentos de Besser demuestran esto que estás diciendo, que es el arte. Y Es por fíjate ahí. que Besser termina siendo una película de supervivencia, al igual que ese barco, ¿no? Como se terminan tocando las puntas, Totalmente, ¿no? totalmente. Estamos todos ahí tratando de sobrevivir Exacto, y también viajando en nuestras mentes, con nuestra imaginación, claro. que es el gran poder que tenemos, digamos. O sea, hay varios poderes que las personas tenemos. Uno es la lectura. La lectura nos lleva a otros mundos. El otro es el cine, visto en las salas de cine, Sí. porque ese es un viaje con otros, un viaje compartido. Y la emoción, y la cultura, y el arte, y la Seguro. expresión artística. Yo cuando digo expresión artística digo cantar una canción, Sí, claro. actuar, Y, hacer un dibujo, y yo te decir que... una poesía, escribirla. Sí. Esas son las cosas que nos salvan y que en la película están, Y yo- digamos, en ese lugar de salvación, Sí. ¿no? Y yo te quería complementar, que vos decías, nos lleva a otros mundos. Nos lleva a otros mundos el cine, la cultura, y nos lleva a otras reflexiones. Porque de lo contrario, la gente termina repitiendo cosas que ni ella misma entiende y que son conceptos como inoculados. Entonces, de repente, el cine permite pensar, reflexionar, ¿no? Que ahí Tal está su cual. valor. Y te agrego a lo que decís, que con lo que coincido plenamente, te agrego que además nos permite pensar y acceder a universos a través de miradas personales, Claro. porque los medios, las redes, repiten cosas y nos despersonalizan. Sí. En cambio, una película es un autor dando una mirada sobre la cual vos podés sumar tu propia mirada. Así es. Y en eso yo creo que es hermoso que cuando un espectador está habituado y disfruta de ver películas, empieza a construir una opinión propia de las cosas. Claro. Y entonces compartir la opinión propia de las cosas con otro que tiene a su vez una propia opinión de las cosas, Sí. es un enriquecimiento hermoso. Sí, sí. Eso es lo que... nosotros íbamos al cine cuando yo era joven con mis amigos y nos cruzábamos del Lorca a la Giralda y nos pasábamos 3 horas charlando. Claro. Y eso era parte del mismo ritual Seguro. y de la misma experiencia vivencial de compartir un hecho artístico, ¿no? Seguro, seguro. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo aquí con Cinefilia. Mucha suerte para esta película Besser, que tenga el público que merece. Bueno, muchas gracias. No, muchas por gracias. favor, un placer. Un gran abrazo y gracias por el apoyo que siempre dan al cine argentino. Por favor, un abrazo muy grande. Muchas Un gracias. abrazo. Un abrazo. Fue la palabra de Fernando Spinner, director del documental Besser. Y ahora sí llega la columna del señor Javier Lucy.